7 de la mañana, 20 minutos. Viene un debate que puede ser interesante en Consejo de Redacción. Hoy los colombianos estamos haciendo básicamente dos preguntas y en torno a ellas está girando la polémica, el debate y el análisis en este momento. Una, si Colombia debe o no cumplir el protocolo firmado con los delegados de la guerrilla del ELN al finalizar el proceso de negociación para su regreso al país. Ese debate nos está concitando en esta mañana. Pero segundo, si sería importante o no insistir en una negociación con el ELN. Dos invitados para que hablemos de eso. Senadora Paola Holguín, bienvenida a Teleantioquia Noticias, ¿cómo está? Muchas gracias y muy buenos días. Luis Guillermo Pardo, analista del conflicto armado, bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, muy amables y grato volver a estar en una discusión, comillas debate, con la senadora Paola. Hace rato no estamos en una mesa de debate. Me alegra. ¿Será una coincidencia que usted está a la izquierda y usted a la derecha? Bueno, para los televidentes al contrario. Ustedes fueron los que organizaron. Nosotros no tenemos vela en este entierro, ¿sí o no, senador? 7:21. La verdad es que yo soy no vergonzante de derecha. ¿Y qué es derecha? Muy bien. Ahora derecha? hacemos el debate ideológico, existe. Yo creo que además las respuestas que vienen a continuación nos permitirán un análisis en ese sentido, ya veremos. Primero, senadora Paola Holguín, hay que cumplirlo el protocolo firmado con el ELN, el protocolo que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos, la rúbrica es de Framper, el comisionado de paz en ese momento, y Antonio García. ¿Debe cumplirse sí o no y por qué? Yo creo que no se tiene que cumplir porque aquí estamos hablando de un caso excepcional. La ruptura de la mesa con el ELN no se da porque hay una discordia, porque hay no, se da porque hay un atentado terrorista. Y en eso ha sido muy claro no solo el gobierno colombiano, sino el secretario de la OEA. Frente al terrorismo, el único protocolo es que ningún país puede albergar terroristas. Y en eso ha sido muy claro Almagro, en eso ha sido muy claro el gobierno. Se hizo la solicitud como debía al gobierno cubano para que devuelva, para que le entregue a Colombia los negociadores del ELN. Estamos esperando y seguramente no los entrega, porque también somos claros que Cuba ha sido madre de las estructuras guerrilleras colombianas, durante mucho tiempo les ha dado albergue, les ha dado cobijo, pero más allá de eso yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, que era sentar una clara postura, y frente al terrorismo la única opción es el combate frontal y que se cumpla lo que internacionalmente está estipulado, y es que ningún país puede albergar terroristas. Pero ese estado de beligerancia, escúcheme, ese estado de beligerancia del ELN, ¿todavía lo conserva o eso ya se lo quitó el gobierno? Mire, ese es un tema que hay que discutir, el supuesto estatuto o el reconocimiento de beligerancia. Yo creo que el ELN es una organización terrorista, actúa como terrorista, comete actos de terrorismo y como tal debe procederse con ella. Doctor Luis Guillermo Pardo, su posición, ¿se debe o no se debe cumplir con esos protocolos? ¿Vamos a quedar mal parados ante la comunidad internacional de no cumplirse? Lo primero que hay que plantear es que el bombazo contra la paz del ELN, porque eso fue esa bomba en esa escuela donde había jóvenes, estudiantes, implica reconocer que hay una gran equivocación política y estratégica del ELN que va a tener unos costos aún no los hemos dimensionado. El gobierno es el vocero y el delegado del Estado, eso dice la democracia. Por consiguiente, cada gobierno es Estado mientras es gobierno. Y el presidente Duque recibió un diálogo de paz con el ELN y lo aceptó, en tanto incluso nombró comisionado de paz. Eso está completamente claro. Por consiguiente, los protocolos que haga cualquier presidente debe cumplirlos hasta que se cambien por las dos partes, y los garantes debe cumplirse ese protocolo. Por consiguiente, hoy el gobierno colombiano inevitablemente debe cumplir, a la luz de la política internacional, de los países garantes, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la misma Naciones Unidas, debe cumplir esos protocolos, independientemente de un acto que por supuesto fue terrorista, pero que va a tener unas consecuencias políticas
sobre el ELN. ¿Por qué? Toda negociación con un grupo guerrillero, en este caso con el ELN, parte de un principio, de que es una organización política militar. Por eso se hace el diálogo y por eso la comunidad internacional lo avala. Con este bombazo a la paz, contra la paz del ELN, desde mi punto de vista comienza a recorrer el ELN un difícil camino de reconocimiento político de la opinión internacional. El bombazo puede expresar unas divisiones internas en el ELN muy complicadas, pero las consecuencias, desde mi punto de vista, con respecto a la opinión internacional, van a ser muy, muy desfavorables y muy negativas para el ELN, porque con este acto terrorista, que fue un acto terrorista para matar gente, con esa intencionalidad además, con un camisaje que nunca habíamos tenido en Colombia, ningún acto guerrillero, ni en ninguna otra organización donde quien lo hacía sabía que iba a morir, ni el sicario que contrataron los Castaños para matar a Carlos Pizarro dentro del avión sabía que iba a morir. A él le dieron la ilusión y la esperanza de que iba a vivir. Eso cambia un patrón cultural bastante complicado. Pero yo quisiera hacer una pequeña acotación frente a lo que dice el doctor Pardo, y es, el gobierno fue claro desde un comienzo. Primero, que los gobiernos tengan alto comisionado no quiere decir nada, que todos los gobiernos mantienen abierta la posibilidad de un diálogo. Pero el gobierno desde el comienzo puso claras condiciones, y es que el diálogo era posible si había un cese unilateral de toda actividad criminal, y eso no se ha dado. Durante los últimos 17 meses del proceso con el ELN van 400 acciones terroristas en 13 departamentos, con 339 víctimas y más de 100 asesinatos. Esa es la realidad de una guerrilla que hasta ahora no ha tenido ningún gesto de paz. Y el gobierno del presidente Iván Duque, contraria a la postura que tenía el gobierno anterior, ha sido claro que el punto de partida de todo proceso es el cese unilateral de toda actividad criminal y el punto de llegada es la desmovilización y el desarme. Doctora Pablo, usted lo ha dicho, es posible y se tiene el presentimiento que Cuba no los entregue en la solicitud que hace directamente el gobierno. ¿Qué va a pasar con las relaciones de Colombia y Cuba? Y la misma pregunta para usted, doctor Pardo. ¿Qué puede pasar en las relaciones de Colombia y Cuba si no se accede a la petición del gobierno colombiano de entregar de manera inmediata las 72 horas a los señores del ELN que están allí? Yo creo que eso es un tema complejo y no solo para Colombia, para la comunidad internacional, para la propia OEA. Nosotros no podemos olvidar que Almagro instó al gobierno cubano para que acceda a la petición de Colombia. Yo pienso que la comunidad internacional va a acabar mediando en esta situación. Eso es inevitable porque los países garantes que están avalados por Naciones Unidas, copiando un poco el esquema que hubo de la negociación con las FARC, que acaban de citar, como dijeron ustedes anteriormente, ya 32 miembros del antiguo Estado Mayor, va a resolver esto y va a resolverlo en la medida de que el Estado colombiano tiene relaciones internacionales que tiene que mantener. Por consiguiente, Cuba está amparada por un protocolo, avalado por la comunidad internacional y firmado por el ese momento delegado del Estado colombiano, Juan Manuel Santos, que recibió el nuevo delegado del Estado colombiano, el presidente Duque. Por consiguiente, a la final habrá obviamente el forcejeo diplomático, puede hasta haber cartas diplomáticas, pero el canciller, como buen canciller que es y buen político que es, Holmes Trujillo, tendrá que buscar una salida de diálogo frente a este tema. ¿Sí? Ese es mi punto de vista frente a este tema. También vale la pena que analicemos el comunicado del ELN. Y vale la pena porque eso evidencia que no existe voluntad de paz por parte de esta organización terrorista, y no existe porque todo el tiempo lo que hacen es justificar el acto de terrorismo. Llegan a expresiones tan dolorosas y tan infames como que fue legítima defensa, cuando la legítima defensa todos sabemos que dentro del Código Penal tiene unos elementos para considerarse así, que es frente a una agresión injusta, que la respuesta tiene que ser inmediata, proporcional. Tiene la desfachatez de equiparar las bajas legítimas de terroristas con el asesinato vil de 20 jóvenes estudiantes desarmados que estaban en un claustro universitario. Entonces, mire, qué dificultad. Además, porque no es la primera vez.
Lo decía el doctor Pardo, el gran problema con el ELN es que tiene un ala militar muy radical, que es además una guerrilla muy federada, donde pareciera que no existe un control real del COSE sobre todos sus hombres, pero yo sí creo que ante las declaraciones en el comunicado de esta organización terrorista no se evidencia ninguna posibilidad de proceso de paz con ellos. Perdóneme, el título concreto de lo que está hablando la senadora, yo lo tengo acá, comillas, es una acción lícita dentro del derecho de la guerra. Yo creo que aquí hay una equivocación estratégica del ELN. Esto una no es confusión, cierto. sí, claro, sin Exacto. duda. Esto no, por eso digo, comienza a peligrar la valoración de estatus políticos que hay en la opinión internacional. Yo creo que es el problema más grave Claro. que va a tener esta guerrilla del ELN. Y además porque nos coloca otra vez a Colombia en esa bipolarización que hemos hablado acá con sala de redacción varias veces, Felipe, de guerra versus paz. Además, ¿quién dice que es que la paz es un diálogo con la guerrilla? Por Dios, eso está claro que la paz es mucho más que un diálogo con la guerrilla. La paz es empleo, la paz es estabilidad, la paz es igualdad, la paz es no pobreza. O sea, hay otro tema de fondo que hay una gran confusión, que lo que a mí me preocupa es que comiencen cantos de guerra. Y esos cantos de guerra en los territorios no los controla nadie. Si a la fecha de hoy, junto a los 20 cadáveres de nuestros jóvenes asesinados, cadetes, hay más de 166 líderes sociales asesinados en un año y medio. ¿Qué va a pasar en el microterritorio que no controle el Estado, senadora? ¿Qué va a Pero hay pasar con varias él? cosas, ¿Qué va a doctor pasar Pardo. con estos cantos de guerra? Porque es que si esto lo seguimos polarizando de esta manera, va a llegar un mensaje a personas irracionales, como pasó en la marcha, donde alguien de una manera que no debería haber hecho, le puso una camiseta que ofendió a algunos de los marchantes y otro de los marchantes lo confrontó de una manera peor, donde tenga un arma le dispara, por Dios. Ese es el mensaje que queremos mandarle a nuestro país, a nuestra sociedad. Ahí hay otro tema de doctor Pardo, fondo. la otra cosa es, yo creo que Colombia tiene que dejar el macartismo del falso dilema guerra o paz. Es que no es guerra o paz, es seguridad, que es una obligación del Estado garantizársela a los colombianos. Pero aquí, que el Estado ejerza su obligación legal y constitucional de tener una política de seguridad para proteger a la ciudadanía, no se puede denominar guerra. Y ojo con el tema del estatus de beligerancia y el delito político. Es que delito político no es cometer cualquier delito aduciendo razones políticas. Poner bombas, secuestrar, traficar droga, volar el oleoductos no es un delito político. Y en eso Colombia también tiene que empezar a tener claridad. Y ese es un debate abierto y es un debate que se tiene que dar. Un acto terrorista no es un delito político, así se cometa aduciendo razones Un políticas. segundo, por favor, No, un tranquilo. momento. Es que Un momento. exactamente A lo ver, que acabo doctor de Pardo, decir, un momento. Es que hay porque es que el tiempo en televisión es muy corto y lo tenemos que aprovechar y se nos está agotando. Hay una segunda pregunta que decíamos, tienen y tenemos los colombianos. Es si con este acto terrorista, yo creo que Sin eso duda. está clarísimo, lo que nadie hoy pone en duda eso, el ELN cerró la posibilidad de una negociación política, de una conversación que lleve a un acuerdo. Mientras el ELN no entienda que tiene que cesar de manera unilateral toda actividad criminal, que tiene que devolver a los secuestrados, no existe esa posibilidad. Es que la posibilidad la abre el Estado de Derecho, la abre un gobierno democrático legítimo, pero finalmente la decisión de no tener gestos de paz, de no permitir que el proceso se dé, es él. Y yo también le quiero recordar una cosita a los terroristas del ELN. El gobierno Santos ya se acabó. Y ellos no pueden creer que este gobierno va a tener la permisividad que tuvo el gobierno anterior. Es que las bombas no acabaron de aparecer, es que a la gente se le olvidó que durante el tal proceso de paz anterior pusieron una bomba en el Andino, pusieron una bomba en la Plaza de Toros de Bogotá. Entonces, ojo, porque este es otro gobierno y otro gobierno que está decidido a defender la vida de los colombianos. Senadora, ¿qué es mejor para el país? O sea, yo me pongo en la camisa de los campesinos que están en la ruralidad, de la gente que tiene, del de a pie, como uno, de las familias de los secuestrados. ¿Qué es mejor para el país? Uno ve, por ejemplo, al señor Miguel Ceballos, que en vez de ser
alto comisionado para la paz debiera ser como de la guerra, o lo debieran de haber nombrado el Ministerio de Defensa, atizando y echándole más carbón al fuego. ¿Qué es mejor para el ciudadano de a pie, el que sale al centro de Medellín, que está en riesgo? Lo que pasó con lo de la bomba es bochornoso. Uno no sabe dónde pararse porque le da susto. ¿Qué es mejor? Hay una cosa clara para mí. La mejor política de paz es la seguridad. Mire, aquí se crean muchos sofismas con la palabra paz y el falso dilema paz o guerra. Durante el gobierno del expresidente Uribe se logró reducir en más de un 50% los homicidios en Colombia. Pasamos de más de 3.000 secuestrados al año a un poco más de 280, que sigue siendo mucho, pero es una reducción ostensible. Se redujeron todos los delitos de mayor impacto, pero creer que una sociedad tiene que vivir chantajeada por temor y que tiene que entregarle todo al terrorismo, eso finalmente genera una falsa paz, una paz picha, una paz que lo que hace es agrandarlos y fortalecerlos. Las estructuras criminales como la FARC y el ELN generalmente han usado los procesos de paz como una estrategia de guerra. Cada que están minados se meten en procesos de paz para oxigenarse. Y mire, ese campesino del que usted habla no dejó de estar extorsionado por estas estructuras criminales a pesar del proceso de paz. Muchos de ellos no dejaron de ser asesinados y desplazados. Entonces el gran problema es que los grandes defensores, muchos de los grandes defensores de la paz, lo que hacen es ocultar los crímenes que siguen cometiendo esas organizaciones. La mejor política de paz es garantizarle la seguridad a los colombianos. Un asunto, senadora, pero en los 8 años de gobierno del presidente Uribe tampoco se dio la derrota militar ni de las FARC ni del ELN. Tampoco se dio. Y incluso le dio plataforma a la negociación política. Insistir con la negociación valdría la pena para evitar más muertos. Claro, Felipe, es que mire, para mí lo peor que puede pasar, más de lo que ya pasó, que es un horror, ese bombazo contra la paz del ELN, es que renazca ese sentimiento de odio, que lleva a sentimientos de venganza, que es incontrolable en el microterritorio. Y puede ser incontrolable en Medellín, porque ¿por qué? Porque en Medellín hay una guerra urbana no reconocida. Hay una estela de agresividad, de ilegalidad cotidiana. En los 7.260 ilegales que dice el señor ministro de Defensa hay en Colombia, en disidencias de las FARC, ELN, Golfo, etcétera, extrañamente no meten los un poco más de 7.000 ilegales de los combos que hay en la ciudad de Medellín. O sea, porque con este debate que estamos dando de esta manera, para generar, si queremos generar odio, va a haber venganza. Y yo lo digo, la ideología de los combos en Medellín es una ideología paramilitar. Y esa ideología puede expresarse de una manera nefasta en algún momento contra quienes se piensa que sea guerrillero, que tiene que ver con la guerrilla. Senadora Paola, por favor, acá está claro el tema, que la paz no tiene partido, la paz no tiene dueño, como no la tiene la guerra tampoco. Y en este debate hay que ser absolutamente respetuoso. Y yo lo dije, el gran riesgo del ELN es que puede perder su estatus político internacionalmente y ahí sí entra a un declive absoluto. Por eso yo pienso que el diálogo tiene que rescatarse, pero sobre la base que el ELN haga un gesto de paz. ¿Cuál es el gesto de paz del ELN? Que libere a través de un protocolo inmediatamente a todos los secuestrados que tiene, para que tal vez comience otra vez a renacer la esperanza de una posibilidad de terminar con esta guerrilla. 3 observaciones la paz por encima cortas. De todo. La paz primera, por encima de todo. La derrota militar no se dio a pesar de que sí quedaron absolutamente minados la FARC, el ELN y los paramilitares, porque lamentablemente existían gobiernos en ese momento como el de Venezuela y Ecuador que les daba albergue a muchos de estos terroristas. 2, no se puede creer que venganza y justicia es lo mismo, porque la falta de justicia, la impunidad siempre termina siendo partera de nuevas violencias. Y 3, a nosotros no se nos puede olvidar, el proceso, entre comillas, más grande de paz en Colombia se vivió en el gobierno del expresidente Uribe. Nosotros desmovilizamos más de 35.000 paramilitares y más de 18.000 guerrilleros en desmovilizaciones individuales. No tuvimos que darles curules.
Establecimos unas penas muy bajitas, de 8 años para crímenes atroces y de lesa humanidad, pero tuvieron penas y tuvieron cárcel intramural. Y cuando incumplieron el tema del acuerdo, sufrieron extradición y perdieron todos los beneficios. Aquí siguen sin cumplir, aquí siguen sin pagar por sus delitos, aquí tuvieron todos los beneficios, tienen congresistas con voz y voto, y entonces ¿para cuándo vamos a exigir que los otros cumplan su parte? Es que lo que es claro acá es que nosotros no podemos sacrificar toda la justicia en nombre de la paz. Se requiere un equilibrio, donde usted sacrifica algo de justicia, pero si la sacrifica toda, créame que la impunidad es imposible que lleve al país a una paz verdadera. Muy bien. Senadora, gracias por acompañarnos. gracias a ustedes. Muy interesante. Doctor Luis Guillermo Pardo, gracias, hombre. Gracias a ustedes y la paz siempre.